Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta actividad a la que hemos nombrado El psicoanálisis sale a la cancha, articulaciones entre psicoanálisis y deporte. Eh, Quiero tomarme un par de minutitos para agradecer a algunas personas, al directorio de la sección que está aquí, menos José Damiano, que no podía venir. eh, por acompañar esta iniciativa, a Graciela González por en todo momento trabajar muy cerquita para que esto pueda realizarse. A los colaboradores de la Secretaría, las voy a nombrar: Lucía Arana, Agostina Martinoya, Sonia Insaurralde, Ana Simonetti y Juli Luciano, porque la verdad que trabajaron muchísimo para que podamos venir al club a- y salir a la cancha. De paso, agradecer al club Estudiantes de La Plata, a su comisión directiva, a la Secretaría de Cultura, en la persona de Rolando Goldman, y a Leonel, que ha sido el nexo que facilitó todo lo que fue necesario de logística para que podamos venir. Y además, a todo el equipo de Psicoanálisis y Deporte, quienes integramos esta apuesta federal que ya cumple su cuarto año, ¿verdad? Así es. Y que hoy sale a la cancha en la ciudad de La Plata. Los voy a nombrar porque realmente somos un equipo integrado por varios. Son, Somos Miguel López de Tucumán, Gastón Cotino de Mendoza, Natalia Robera, Juan Pablo Duarte y Nicolás Franco de Córdoba, Fernando Fiore de Rafaela, Betty Nagorni, María Laura Rodríguez, Andrés Rosenthal de Buenos Aires, dos colegas a los que la salida de la pandemia no les permitió continuar trabajando con nosotros, eh, que son Iván Amazo y Sebastián Diorio, y los tres que integramos esta mesa: Juan Manuel Brindisi, a mi derecha, que es el psicólogo de selecciones nacionales de AFA, y además es psicólogo de Isurus Gaming y Sports, y Luis Martínez, miembro de la AMP, de la EOL y integrante del IOM 3 de Neuquén. Y quien les habla, Jorge Santopolo. Les, Les cuento la idea que tenemos un poco de la actividad. Es una conversación, ¿sí? Una conversación, en principio entre nosotros tres, pero a la que esperamos que se puedan sumar con sus interrogantes eh, a medida que les vayan surgiendo, si ya interrumpimos, y después daremos algún espacio para que la gente que nos sigue virtualmente por Zoom también pueda sumarse a la conversación. Vamos a arrancar con una pregunta dirigida a ambos, que es cómo cada uno de ellos empezó a verse concernido por esta juntura entre el psicoanálisis y deporte, y cómo se incluyó en el equipo que hoy presenta. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, el primer caso que a mí me llega en la clínica tiene que ver con el deporte. Y hay algo también de la historia personal. Yo jugué al fútbol, yo también estuve acompañando en diferentes cuerpos técnicos. Entonces, ya hay todo podríamos decir, un cierto destino ahí trazado, sabiendo lo que es la palabra destino dentro de lo que es el psicoanálisis. En el año 2016, Argentina pierde su tercera final seguida. Pierde en el 2014 con Alemania, pierde en el 2015 contra Chile y pierde en el 2016 de vuelta contra Chile la Copa América. En ese momento, Messi renuncia a la selección. Me voy a dormir a la noche bastante angustiado, ¿sí? Bastante angustiado, con
viendo cómo había algo que tal vez no se podía nombrar y que se estaba repitiendo, y que se estaba trabajando muy bien desde diferentes lugares, pero que tal vez ahí, desde el mundo psi, y especialmente desde el psicoanálisis, algo tal vez podíamos aportar. Al otro día me levanto, ese día yo también había ido a la radio, sabía que me iba a pelear con todos los anti-Messi que había en la radio. Fui, me peleé con todos los anti-Messi, con todas esas cosas que se decía, fracasado, que no quería la selección, que jugaba mejor en el Barcelona que acá. Recuerden, vamos a hacer un poquito de historización. Voy, me peleo, vuelvo de la radio, empiezo a atender hasta que esto lo puedo llevar a mi análisis y también con la gente más cercana y me dijeron, ¿y por qué no presentas un proyecto para la AFA? ¿Sí? Averigüé y presenté, armé un proyecto, tardé un mes y empecé a preguntar a amigos, periodistas, si sabían así, si sabían cuál podía ser el contacto en la AFA para poder presentar un proyecto. Llamo, me atienden, me dice, mañana llamame a esta hora que va a estar el jefe del departamento médico. Hablo con el jefe del departamento médico y me había atendido en un momento en mi vida cuando yo me había lesionado. Yo también jugué al fútbol. También conocí a mi padre, entonces me dice, mira, estamos pensando en incorporar un psicólogo. ¿Por qué no te venís la semana que viene al predio? Me traes el proyecto y lo charlamos. La semana estaba ahí en el predio de AFA, presento el proyecto, le gustó y en ese momento había medio como un tema institucional que faltaba, no sé si recuerdan la junta normalizadora que muere Julio Grondona y había como ahí cierto vacío de ciertas cosas y me dijeron lo que necesitamos es que haya un presidente y una persona a quien le podamos presentar esto y una vez que lo presentamos, esto me gustó, capaz te llamamos. Al año me llaman y me dicen, mira, hay un nuevo presidente, agarramos, lo presentamos y le queremos dar para adelante. Así es como llegó a la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Sí? ¿Cómo arrancamos con el grupo? Yo entro en el 2017, mitad del 2017, como mucho en el deporte, tuvimos, o hay cierto azar que también tiene que acompañar. Primer torneo que me toca trabajar con el primer equipo, ese equipo le va muy bien. Ahí empecé a tener como cierto plafón adentro, entonces lo primero que pido es poder hacer unas jornadas. No se habían hecho nunca en la AFA unas jornadas de psicología. Y me dicen, bueno, el año que viene las armamos. Me conecto con Betty, me conecto con diferentes personas y en el año 2018, en diciembre del 2018, hacemos las primeras jornadas de psicología y deporte en la Asociación del Fútbol Argentino. A partir de ahí, ahí vino Fabián Napartec, vino Coco Sac, vino también Marina Recalde, más personas no del mundo del psicoanálisis, sino que lo abrimos también a otras disciplinas dentro del mundo psi. Y a partir de ahí quedó una relación y bueno, seguimos en contacto y cuando vino la pandemia nos empezamos a juntar y vieron cómo es esto. La tecnología puede ser adictiva, puede ser destructiva, pero también puede juntar a la gente, depende del uso que se hace. Y a partir de ahí, en medio de la pandemia, en medio de lo que era eso que al principio se vivió como un desastre, apostamos a juntarnos y hoy nos conocimos personalmente, nosotros. Es verdad, hoy nos conocimos personalmente. Así Es que cierto. esa es la... Primer abrazo. Personalmente, nos conocíamos, nosotros lo que tenemos es que los tres empezamos a hablar y podemos estar 2 horas, nos mandamos de vuelta el link de Meet y podemos estar de vuelta, entonces así es mi narrativa de hoy, mi introducción. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación, por estar acá, por permitirme conocer personalmente a Juan Manuel, que nos veíamos por el cuadradito, no es lo mismo, siempre cuando uno se encuentra distinto.
y por la oportunidad de poder hablar de este tema, que a mí en realidad esto me convocó a partir del año 2000, que yo jugaba al tenis, juego desde chico, bueno, jugaba también, íbamos a estudiantes, está mi hermana, veníamos a jugar allá cuando estaban las canchas de estudiantes de tenis al lado de la cancha, ahora ya no están más, con mi papá, o sea que era algo que hacíamos siempre. Entonces me puse a jugar allá en Chipoleti, donde resido, que queda al lado de Neuquén, y con la gente que estaba ahí entrenando y dando clases, también tomé clases, y, mm, y ellos empezaron a preguntarme y a conversar por un problema que se les había presentado con los niños y los adolescentes, y era que jugaban al tenis, iban, entraban en los torneos, y contrariamente a lo que era la experiencia de ellos, que jugaban cuando eran chicos y se divertían, jugaban, los chicos lloraban, tenían una posición que frente al que no salió el partido, el fracaso, catastrófica, se quedaban días, los padres se quejaban de la manera que los chicos vivían el juego. Y yo recordaba desde chico, nosotros íbamos a jugar y yo no me acuerdo cómo era, pero me acuerdo que me divertía, digamos, no me acuerdo todo lo otro. Entonces decís, bueno, pero acá ¿qué pasó? Que los chicos empezaron a mostrar esos signos de malestar, que a medida que fui introduciéndome más a la conversación con estos entrenadores y con los chicos, me encontré, digamos, con que había más problemas. Digamos, yo hasta ese momento no había reparado en todo eso porque hasta que no entras no te enterás. Esto incluye chicos de alto rendimiento, porque empecé a trabajar con chicos de alto rendimiento también. Tengo que comentar que entre tanto, mientras hacía todas esas experiencias, iba hablando con Jorge. Habíamos hablando en el 2000 con Jorge por teléfono. Me acuerdo una que tuve, yo estaba en el supermercado en la cola y hablando con él de tenis y de psicoanálisis mezclado. ¿Por qué? Porque aparecía otro fenómeno más, aparte de cómo vivían el juego, que ya no jugaban por jugar, sino que el resultado y ganar o perder lo era todo. Y eso, esa resonancia de lo que era, lo era todo es un tema. Aparecían otro tipo de problemas que eran, que tenían un costado hasta muy riesgoso, que lo encontrábamos en una clínica, que me pasaba a mí, que tenía una clínica donde atendía y trabajaba muy compleja, y de repente me encontré que en el campo del deporte también con una clínica muy complicada. O sea, chicos que antes de competir se tiraban a hacer mountain bike, digamos que es en la barda, y se tiraban con las bicicletas, y el chico sabiendo que no tenía que hacer ninguna otra cosa más que prepararse para el día anterior, tirarse a 40, 50 kilómetros por hora bajo la barda y caerse sobre el brazo, digamos, hasta cosas riesgosas. O otro que se subía, digamos, al edificio de su casa y que era de 4 pisos, allá no es muy alto, pero tiene su altura, y se sentaba en el borde y sacaba las patitas y era la manera de concentrarse, o sea, conductas que eran riesgosas. Por no decir que chicos que estando jugando, se ponían muy mal y destrozaban la raqueta, cosa que nosotros la raqueta no se golpeaba, digamos, ¿no? Este, entonces, a partir de todas esas presentaciones, no solo me consultaban, porque en principio los entrenadores habían consultado más buscando el rendimiento, porque había un mantra que rezaba ya para ese momento, que el tenis, digamos, era técnico, era físico y era mental. Esa palabra mental hay que recordarla, por la manera en que... Entonces eso mental hacía a un campo como es el campo psi. ¿Está bien? Bien, ok. Pero bueno, había más que eso. Entonces yo diría que la convocatoria tuvo que ver más con el campo del malestar y del sufrimiento, ¿no? Este, Desde ahí, digamos, lo que ocurrió fue que en un momento dado la conversación se llevó a encontrarnos con la gente del Ateneo, que a mí me llama Jorge, me pone en contacto con la primera persona del Ateneo que conozco, es Juan Manuel, que entramos a conversar y empezamos a tirar estos temas a la mesa, ¿sí?
Y lo que cada uno había investigado todos esos años. Porque dentro de eso yo otra cosa me encontré fue con el tema de los entrenadores y la manera, ya en el vóley, y la manera que se dirigían a los dirigidos, que ahora ya se está poniendo más sobre la mesa, la manera que los estimulan supuestamente o los arengan, ¿sí? Para tener mejores rendimientos en general. Muchas veces de manera degradante, a mí me hacía acordar algunas prácticas militares, ¿no? Pero bueno, este, bien, bueno, hasta ahí sería lo de la introducción. Cuento un poquito que mi forma de conectar con Juan Manuel fue en 19, no, 19 no, en 2018, 19 ya, voy a Mendoza a dar una clase por el IOM y me recibe Gastón Cotino, que hace de anfitrión. Yo no había ido nunca a Mendoza, no lo conocía a Gastón. Y bueno, el IOM tenía dos actividades, una a la noche donde se conversaba de clínica y una a la mañana siguiente donde tenía que dar una clase. Después de la conversación clínica que tuvimos, me invita a cenar a su casa y nos pasamos horas conversando sobre nuestros gustos por el deporte. También Gastón, yo mismo habíamos practicado el tenis y hubo ahí una serie de intercambios respecto de cierta manera de leer eh, esto que Luis decía, lo mental del tenis en la relación al instrumento raqueta, en el grito de los tenistas al impactar la pelota, ¿no? Cómo se jugaba lo pulsional, cómo algunos jugadores tenían. Bueno, conversamos un montón de eso y a la mañana siguiente jugaba los Pumas contra Australia en la Gold Coast en Australia. Yo me levanté a las 6 de la mañana, me miré el partido, fue el primer partido que los Pumas le ganan en el Rugby Championship a Australia. Cuando llega Gastón a buscarme, yo estaba transpirado como si hubiese tacleado todo el partido. Me mira y me dice, ¿qué pasó? Estuve jugando al rugby, le digo. Esa anécdota selló un poco el hecho de que cuando Juan Manuel y Betty convocan, Gastón se acuerde de las conversaciones que habíamos tenido y me llama, 2020 creo que fue, ¿Mm? y me dice, si te interesa, te va a llamar Juan Manuel. Me llama Juan Manuel, tuvimos una agradable conversación ese día y me preguntó si había alguien a quien yo pudiese acercar al equipo. Así que y te hablé de Luis, ¿no? Sí. Ese fue nuestro encuentro, virtual y contingente, diría, ¿no? Eh, a partir de ahí comenzamos, como los dos dijeron, a tener reuniones por Zoom, todos estos analistas que les leí primero los nombres. Nos dimos un programa de trabajo, un programa de investigación. eh, Semanalmente o quincenalmente íbamos presentando, nos dividimos en duplas, íbamos presentando los temas que nos habíamos propuesto investigar eh, y los íbamos presentando y nos quedábamos discutiendo sistemáticamente hora y media, hora 45, y interrogándonos qué destino le íbamos a dar a eso. Surgió la posibilidad de hacer un seminario, convertirnos primero en Ateneo de Investigación Ujú. del ICDEVA. Entonces nos dimos un tiempo como Ateneo de Investigación, armamos un programa, hicimos nuestra primera salida a la cancha como un seminario optativo del ICDEVA. Eso ocurrió en el año 2023, si no me equivoco. Ujú. 2 años de trabajo previo, de conversaciones, presentar casos, viñetas, tomar información de los medios, porque recuerden que en pandemia comenzó
como a tener muchísima difusión algo de lo que no se hablaba, que era la salud mental de los deportistas de alto rendimiento. Empezaron a aparecer deportistas que se animaron a testimoniar sobre eso. Así que también tomamos varios de esos ejemplos para discutirlos y los trabajamos en ese seminario que hicimos en el año 2023. Como corolario de eso, del trabajo sistemático que hicimos, nos propusimos publicar esa investigación, eh, cosa que ocurrió a finales del año pasado, ¿no? Yo les voy a mostrar, este libro compila ese trabajo. Mientras nosotros el año pasado, el libro se llama Articulaciones entre psicoanálisis y deporte, que en este mismo acto lo voy a donar, lo vamos a donar con el equipo a la biblioteca de la sección, porque creo que todavía no lo hemos hecho. Eh, Durante el año 2024 dimos un nuevo seminario, esta vez fue fue un seminario diurno, Ujú. ¿no? Eh, que, que llevamos adelante al mismo tiempo que una parte de nuestro equipo se ocupó de armar el libro que salió el año pasado. Eh, Después les voy a contar y vamos a conversar un poco de qué fue ese seminario diurno del 2024, porque creo que tiene que ver con lo que vendrá también, ¿no? Tal vez se convierta en otro libro ese seminario, porque fue muy rico el trabajo. Sí teníamos ganas un poco de contarles cómo está estructurado este libro, pasarles algunas ideas, conversar un poco al respecto. Eh, Les cuento que el libro entonces tiene una parte que son las investigaciones que hicimos y después tiene una parte en la que tenemos invitados, entre ellos María Lembrus, Coco Sac, Fabián Naparstek, eh, Marina Recalde, Sergio Matos, ¿es? Sí, Sí, Sergio Mato. que son dos analistas que hicieron referencia a su relación al deporte en sus testimonios y escribieron para la publicación del libro. eh, el de Sergio es más bien un ensayo sobre el cuerpo, el deporte y cómo a él se le armó particularmente. El de Marina es un extracto de sus testimonios, ¿verdad? Eh, Así que, bueno, yo les voy a pasar la palabra a ellos para que nos comenten algunas impresiones del libro y conversemos también un poco de eso. ¿Sí? No, yo empiezo yo. Sí. En principio, una cosa quería comentarles, que hay una cuestión de la pertinencia del psicoanálisis respecto al deporte, que el punto para mí de intersección fuertemente es a partir de la angustia. ¿Está bien? Creo que hay algo que tiene que ver y que está tocado en el libro de distintas maneras, que son los puntos de angustia que en el deporte, por una cuestión sobre todo de influencia de los ingleses y de la comunidad angloparlante, hubo una traducción que es de Angst, del alemán, al Anxiety, porque no tenían una palabra exactamente para angustia, que nosotros sí, y que eso produjo en ese cambio, en esa traducción, que la gente la empezara a llamar ansiedad, ¿sí? Y a partir de ahí se hizo como un campo de saber y conocimiento en torno a la ansiedad, diferenciando la ansiedad normal, ¿sí?, de la angustia, que la pensaban existencial y que esa sí era campo para el psicoanálisis. Entonces eso produjo una visión de aguas que produjo todo un saber y un saber hacer sobre eso, sobre qué hacer con esa llamada ansiedad normal, que hacía que al psicoanálisis por ahí no se lo convocaba tanto. ¿Qué ocurrió? A partir del 80,
se empezaron a encontrar con que no había tal diferencia entre la angustia existencial y esa llamada ansiedad normal, ¿sí? Empezaron a aparecer un montón de campos por cómo se fue dando en el deporte la introducción del capitalismo y el mundo del consumo, que hicieron que empezaran a aparecer un montón de fenómenos, incluido de la evaluación y de la enseñanza y del rendimiento. ¿Está bien? Que empezara a afectar cada vez más capas, digamos, de deportistas de distintas edades. Entonces, esto porque creo que la convocatoria que nosotros salimos a la cancha es porque hay un llamado desde la comunidad hacia el psicoanálisis. ¿Está bien? Porque nosotros tenemos una manera distinta de vernos con la angustia y de tratarla. Respecto al libro en particular, realmente hay que agradecer a los compiladores porque hicieron magia, hicieron hacer de un montón de artículos que cada uno iba pensando sus cosas, un libro. Digamos que eso no es nada fácil. Y dentro de eso, me parece que hay artículos muy distintos que van tomando distintos aspectos, tanto de dimensiones de la relación del deportista a su cuerpo y al juego, ¿sí? Como del deportista en relación a la escena deportiva, como de los deportistas y con respecto a sus entornos. Por ejemplo, hoy es muy común que se ven los entornos un impulso hacia los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, a intentar mantenerle todo un armado para que puedan funcionar y rendir lo máximo. Entonces, uno de los artículos, por ejemplo, hablando en particular de cómo funcionan esos entornos, y tomando a André Agassi en particular, se preguntan, a ver si lo encuentro, porque como siempre me pasa estas cosas, lo había anotado. Quiero leerlo literal. Una frase cortita. Acá está. Claro, acá está. Acá lo encontré. Dice, Agassi afirma odiar al tenis y sin embargo lo sigue jugando. Es una frasecita, pero es una frasecita que, ¿quiénes escuchan? Psicoanalistas, digamos. Escucharon esa frase del testimonio de Agassi, ¿sí? Un testimonio escrito que hay de su propia vida en el deporte. Y cómo él vivía todo el tiempo y las cosas que le pasaban, porque acuérdense que Agassi lo llamaban el chico malo del tenis, o sea, era alguien muy díscolo. Y que tenía un montón de situaciones, digamos, donde lo llevaban al borde. Él pierde, de hecho, el pelo, por ejemplo, de una temporada para la otra. De tener un pelo largo y tener toda una presencia, se le cae todo el pelo. ¿Está bien? Entonces, en ese aspecto, el libro tiene un montón de artículos referidos a distintas dimensiones de lo que es el deporte en relación tanto a lo social como a lo individual, como a lo grupal, que me parece interesante. Bueno, hasta ahí. Bien. Generalmente me preguntan, ¿puede un psicoanalista trabajar en el deporte y en el deporte de alto rendimiento? Yo les digo, depende. ¿Habla la persona? Sí, bien, puede trabajar un psicoanalista. Porque ahí es donde nosotros entramos. Y el otro punto es que el psicoanalista quiera estar, ¿sí? Que me parece que esto también es importante. Tantos estudiantes, tantos psicoanalistas también recibidos que se están interesando hoy por el mundo del deporte, yo los aliento fervientemente a que entren. Entren, trabajen, embárrense, angústiense, vayan a la analista, empiecen a crear, traigan pedazos de práctica. ¿Para qué? Para empezar a hacer avanzar esto, porque así es como vamos arrancando en los diferentes campos. Voy a tomar un pequeño ejemplo como del libro. Hay un capítulo que se llama La ferocidad del super yo en los deportistas. Está escrito por Nico Franco, Juan Duarte y Miguel López. Ahí brevemente dice la presencia de las exigencias de la voz del super yo que paradojalmente sostiene e impulsa al deportista tanto como lo aplasta. ¿Sí? Esto
que viene las dos caras del super yo, y como el super yo también se nutre principalmente de lo que es la pulsión de muerte. A ver, ¿en qué podemos trabajar? ¿Podemos trabajar tanto en cuestiones de rendimiento? Sí, las cuestiones de rendimiento son la demanda inicial con la que vienen. No vienen con pedidos de análisis generalmente, vienen con una demanda inicial. No tiré bien un centro, no me puedo concentrar, estoy por perder el puesto, mi papá me presiona mucho, si no me salvo yo, si yo no salvo a mi familia, ¿no? Todas estas cosas que suceden, como también poder asimilar el éxito. En esto de las voces del super yo, una pequeña viñeta que es Ir a morir, un jugador que salió de Argentina, hizo una muy buena carrera por el exterior, vuelve a Argentina después de un tiempo y vuelve lesionado. Este es otro de los temas también para investigación. No el post-lesiones, el pre-lesiones, ¿sí? El pre-lesiones, que también es importante para poder investigar cómo ahí se cae el cuerpo, ¿no? En esto que nosotros estamos hablando, y se termina rompiendo. Estamos hablando de lo que es el cuerpo psíquico. Viene a consultar justamente porque quiere volver bien. Lo contrata un club de Argentina, venía lesionado de una rotura de ligamentos cruzados. La rotura de ligamento cruzado es entre 6 y 8 meses. Aproximadamente por el mes de enero-febrero, él ya estaba medianamente, entre comillas, para volver, porque ahí hay un tiempo, entre 6 y 8 meses, es el tiempo prudencial para que cada jugador y cada jugadora vaya viendo. El tiempo ya estaba cumplido, pero él no se sentía del todo consistente. No se sentía del todo bien, y hay un punto que es importante poder reconocer, que es esta tensión básica que existe entre un cuerpo técnico que quiere tener rápido al jugador o a la jugadora para poder hacer uso, y un jugador o una jugadora que tiene que aprender a escuchar su cuerpo con todo lo que eso conlleva. Le dije en un punto, aprendí a abrir el paracaídas, ¿no? Porque es como que él veía que habían cosas que iban a otra velocidad, venían desde el club, como es normal, venían y querían que juegue porque al club le estaba yendo muy bien, pero no había recambio. Él agarra, intenta y se lesiona nuevamente. Entonces, todo el mundo le decía, ¿y cómo estás? ¿Y qué pasa? Y él no podía abstraerse de esa lesión. Se juntaba con los padres y era cuando volves de la lesión, y era con el club y cuando volves de la lesión. Entonces empezamos a ver por qué él había vuelto cuando él no se sentía para volver realmente. Entonces hay una frase que es ir a morir. Toda mi vida fui a morir, y eso fue lo que me llevó a estar acá. Un jugador que tenía como característica su entrega, que tenía como característica su fuerza física, que tiene como característica estas cuestiones, que ante la duda él iba para adelante e iba a morir. Fíjense que este es el primer punto que a él lo sostiene y lo impulsa. Podríamos decir, ante el deseo del otro, es decir, ante todo el deseo del otro que te muestra la escena deportiva, él tenía su respuesta. Él iba a morir y le había funcionado bárbaro. Desde lo económico, desde la carrera, desde los clubes que había jugado, desde con quién había jugado, hasta que esto le empezó a fallar. Entonces, lo que ahí se fue trabajando fue una vuelta de acuerdo a cómo él iba sintiendo y trabajando con su cuerpo. No solamente esto, sino que esto también después abrió podríamos decir, otra escena. A sus 30 y pico, lo que es el retiro no es el día que la persona se retira, sino cómo se empieza a vislumbrar que ese cuerpo ya no responde como antes, pero también lo fecundo que es esto para poder empezar a cambiar el juego. Y que hoy,
de acuerdo a lo que son los nuevos entrenamientos, la nueva nutrición, cómo hoy se cuidan los jugadores. Fíjense que las carreras se extienden. Hoy no es tan raro como antes ver jugadores y jugadoras al máximo nivel a los 38, 39, 40 años. Pelé se retiró a los 31, ¿sí? Y ya estaba viejo para esa edad. Fíjense que hoy las carreras se extienden, si bien depende de cada persona, pero se extienden 10 años más, pero sí cómo empieza a reacondicionar su juego de acuerdo a qué, de acuerdo a lo vivido. Cómo empieza a caminar la cancha de forma diferente, cómo empieza a asumir roles dentro del equipo, cómo empieza a transformar fecundamente todo eso que fue conociendo en la carrera, es decir, empieza a correr un poco menos, pero empieza a correr mejor, empieza a posicionarse mejor para los pases, y ese momento también es muy importante para poder relanzar nuevamente su carrera, para poder reinventarse desde ese lugar. Pequeño como para diferentes cosas en donde un psicoanalista puede trabajar. ¿Cómo trabajo yo en AFA? Yo para entrar a AFA tengo la ropa, que es la ropa que ustedes ven en los cuerpos técnicos, cómo está vestido Scaloni, cómo está vestido Aimar, cómo está vestido los diferentes cuerpos técnicos. Así yo también estoy vestido, estoy al lado de la cancha. Al principio probé, voy varias veces por semana, que me venga a ver cuando quieran. Empezaron a hacer así, pero me di cuenta que esto ayudaba mucho más porque AFA no tiene la lógica de un club de estar todos los días, sino que son diferentes citaciones. Entonces, al jugador o a la jugadora no la tenés constantemente. Lo tenés ahí y estar ahí, tomarse unos mates, jugar al ping-pong, jugar al metegol, ir a los viajes, ir a mundiales, ir a Copas Américas, ir a Juegos Olímpicos, ir donde sucede, la, es la forma que yo encontré de trabajar. ¿Sí? Bueno, sigamos. Sí, ya en lo que fuiste comentando aparecen temas que han sido centrales para nuestro trabajo, para nuestra investigación, como los registros del cuerpo y las diferentes lecturas que podemos hacer de cómo funciona el cuerpo en psicoanálisis y qué uso hace el deportista de su cuerpo, ¿no? Lo que nosotros en general usamos como operador es estar atentos a la disrupción. ¿Sí? Esa es la herramienta más poderosa que tenemos como analistas, digamos. Estar atentos a la disrupción permite leer eh, qué fenómenos son los que podemos extraer y poner a trabajar. Y acá hay más preguntas, digamos, ¿no? Si el abordaje individual es posible en un grupo de deportistas, en un club, en un equipo, si es posible para un analista que trabaje con, con deportistas trabajar en todos los planos, es decir, atender a la problemática institucional y a los discursos que hay en juego en la institución, al equipo y a la lógica colectiva que el equipo eh, presenta o a las problemáticas singulares de cada uno de los jugadores, si eso se puede trabajar formando parte del plantel, si hay que estar afuera. Preguntas que nos hacemos y aprovecho también para preguntarle a Juan Manuel, ya que es la primera vez que nos vemos, que nos cuente también. Luis, pero si querés agregar algo, hacer alguna pregunta o Sí, no, en yo el público tenía... también, si quieren preguntar, Mm. nos hacemos el espacio. No, nada más un agregadito que también es otra pregunta que nos hicimos tanto en el Ateneo y demás, no solo qué puede aportarle el psicoanálisis al campo de la práctica deportiva, incluido de la gente que hace deportes y les pasan estas cosas, sino además qué
¿Qué nos puede enseñar el deporte a los psicoanalistas? Porque hay una cuestión de cómo se tiene un cuerpo, ¿sí?, para practicar el deporte, que a nosotros nos empezó a mostrar cómo se las ingeniaban con todas estas demandas y estas exigencias, ¿no? Van a leer en algún artículo donde habla de las exigencias desmedidas sobre los cuerpos de los deportistas, esas de María Laura Rodríguez, o uno de Andrés Rosenthal que dice, tu deporte es difícil, probá sin respirar. O sea, porque él trabajaba sobre la natación, ¿no? Y él descubre, digamos, investigando cómo alguien podía armar su cuerpo para soportar esas exigencias, ¿sí?, a partir de un nadador, ¿sí?, conectando, bueno, era una nadadora que conectaba, digamos, hace Diana Naid, conecta La Habana con Florida nadando y explica cómo ella va utilizando el tempo de una canción para establecer el ritmo de su respiración y el conteo de brazadas. O sea, de qué manera ella puede soportar y armar su cuerpo para esa jornada tan agotadora, ¿no? Todo eso a nosotros nos interrogaba y ver qué nos puede enseñar a nosotros a los psicoanalistas. Era para poner otro punto de vista, no solo nosotros, sino qué nos aporta a nosotros el deporte. Sí, o sea, también está la dimensión de la exigencia de elaborar conceptualmente una manera de leer y de trabajar los asuntos. Es decir, que en varios planos trabajamos con deportistas, trabajamos con nuestros colegas para tratar de hacer una elaboración de saber que pueda transmitirse y también estamos viendo que los estudiantes empiezan a tener la inquietud de los estudiantes de psicología, digo, de qué va esta cuestión. Así que hay también todo un esfuerzo de poner en forma una transmisión de lo que se hace, ¿no? Es que son como ejes de nuestra política que, bueno, estábamos pensando cómo bueno, responder también de las transferencias que hemos ido generando, porque poquito a poquito, digamos, con nuestro trabajo en estos años, se ha empezado a armar una comunidad que va más allá del equipo, del equipo del que formamos parte, ¿no? Efectivamente, con respecto a tu pregunta, contamos con un concepto que es fabuloso, lo éxtimo, ¿no? Algo que es un poco externo y es también íntimo dentro de, y hay que ver en cada vez que se va jugando esto, ¿no? Cuando vos formás parte de una delegación, cuando vos comés en el mismo lugar, cuando vos viajás con un equipo, tenés que hacer la misma vida del equipo. Vos no podés no ir a un entrenamiento, no podés no bajar al salón a comer, no podés, como que uno está inserto en todas las rutinas. Y esto permite no solamente la palabra, sino las transferencias. Y también lo otro que se va generando son los cuerpos técnicos que hoy están muy abiertos a todo lo que es el mundo de lo psi. Psicología, psicoanálisis, están muy abiertos y hay algo que me parece que no solamente para el deporte de alto rendimiento, sino para, para atender en la vida cotidiana, poder hablar la lengua del otro, ¿no? Las ansiedades, las depresiones, lo que tiene que ver con no puedo tolerar la frustración, es decir, con qué palabras nos llegan y después hacerlo en el uno por uno, ver de qué es lo que está hablando, pero al principio saber alojar eso, ¿no? De lo que es la lengua del otro. A mí se me dio casi por casualidad que el lugar, otra cosa que al principio sucede es que no hay un lugar físico o que se empieza a volver móvil el lugar de donde está alojado el psicólogo en la institución. Lo que me pasó es que los jugadores sabían y bajaban donde estaba yo, bajaban a tomar mate. Vamos a tomar mate. Entonces bajaba uno, después bajaba el otro, después bajaba el otro y se armaba una juntada. ¿Sí? Hacemos juntada, vengan, mate, vengan, ¿de qué quieren hablar? De los redonditos de rico, hablamos de los redondos. Y bueno,
Y ahí es donde se va generando las posibilidades para que los jugadores y las jugadoras puedan hablar, para que los entrenadores también puedan hablar, porque lo que muchas veces hablamos dentro del fútbol, hay un gran secreto. Detrás de los entrenadores hay un ser humano también, ¿no? Que le va pasando que tiene la espada de Damocles, que si pierde la próxima competencia lo echan, que no puede bajar el rendimiento, que hay que poder asimilar el éxito y ver cómo también ese grupo que hoy lo que se habla, la gestión, que tenemos que poder alojar esto de lo que es la lengua del otro, lo que es que no es lo mismo gestionar un equipo en un momento que gestionarlo en otro, que no es lo mismo con unos miembros que con otros, pero que sí es necesario que ese grupo pueda adecuar la conducta a fines de los nuevos desafíos que van haciendo y que hay algunos que van a quedar en el camino y otros que se van a incorporar, pero sin embargo el grupo tiene que seguir funcionando. ¿Sí? Como diferentes puntos que son ordenadores. ¿Cómo? No lo sabemos. Es en el uno por uno también del grupo y con respecto a lo que Jorge decía, uno no trabaja directamente con la institución, pero si estás en la institución, el discurso institucional te va a llegar, te va a llegar. Te va a llegar por el entrenador, te va a llegar por los jugadores, las jugadoras, te va a llegar cómo se trabaja, lo que hoy también se conoce a nivel empresario la cultura institucional, La ¿no? identidad. La identidad, me acuerdo, estamos en estudiantes, me acuerdo que en su momento mi papá con los amigos hablaba de una palabra que yo al principio no sabía de qué era. Decían estudiantitis. Todo jugador que había pasado por estudiantes y había sido importante, lo marcaba como un antes y un después haber estado por estudiantes. Quería volver a estudiantes y me acuerdo, mi papá estaba dirigiendo un equipo del exterior y habla con un jugador, estaban a punto, ¿sí? Le dice al presidente, mirá, quiere venir, vayamos, un jugador que tenía muchas ofertas, estaba a punto de ir, hasta que lo llama Estudiante de La Plata. Cuando lo llama Estudiante de La Plata, mi papá me dice, sonamos. No me dice sonamos, me dice otra cosa. Va a querer volver a Estudiantes. ¿Qué pasó? Terminó volviendo a Estudiantes. Pero hay discursos institucionales que vos decís, te das cuenta cómo llega el micro, cómo se bajan, cómo se manejan, cómo vos te vas dando cuenta desde afuera ciertas cosas que ese grupo va teniendo y por supuesto desde las instituciones después se va bajando los diferentes ideales. No es que no hay que tener ideales, por supuesto que hay que tener ideales. Después está como cada uno y cada uno en el uno por uno se va, podríamos decir, va dando respuesta a esos ideales y la forma única y singular que cada jugador tiene de ponerse esa camiseta. No obstante, los ideales son muy orientativos en cada institución. Ya que traes lo de los ideales, vamos a hacer un poco un contrapunto. Ustedes saben que esta actividad es una actividad de extensión de la Secretaría de Biblioteca de la sección EOL de La Plata. Eh, nos Formo parte también del equipo de la biblioteca como colaborador de Graciela, que es la secretaria. Este año y el año que viene, la Secretaría va a desarrollar una política de extensión eh, tratando de no llevar los libros, sino llevar el discurso a poder conversar con otros discursos, ¿no? Un poco por eso toma la Secretaría la posta de acompañar esta salida a la cancha. Y dentro de la apuesta por trabajar en extensión, nuestra idea es poner en forma y poder conversar sobre el objeto tecnológico, ¿no? Entonces, hay hay un montón, pero hay un par de aspectos de el objeto tecnológico que podrían empezar a atravesar o que podríamos empezar a conversar sobre cómo atraviesan los cuerpos de los deportistas. En principio, ¿por qué los deportistas de alto rendimiento están absolutamente evaluados, ¿no? Y dos por tres
en esos acontecimientos de caída de cuerpo, de ruptura, lo que se les revela es que no son más que mercancía. Ujú, Y eso vuelve bastante difícil poder sostener la competencia, ¿no? Hemos conversado en el marco del Ateneo lo que le pasó a Naomi Osaka, una tenista muy jovencita que ganó Roland Garros y no pudo sostener más su tenis después de la exigencia a la que fue sometida por los medios y las redes, ¿no? Eh, Ella testimonia incluso, es algo que vamos a tratar de seguir trabajando y elaborando, testimonia cómo dejó de sentir su cuerpo, dice, me sentía un robot en la cancha. No pudo seguir jugando. Creo que abandonó la competencia profesional. Pero tenemos muchos ejemplos de esa dimensión en la que el alto rendimiento le hace sentir a los jugadores que no son más que un bien del mercado, ¿no? Un bien de cambio. Eh, y ahí estamos en las antípodas de la cuestión de los ideales o incluso del sujeto. Lo que eh, aparece en esa situación es alguien convertido en un objeto. ujú, Y desde esa posición es muy difícil que un deportista pueda sostener su práctica. Por eso también nos parece importante trabajar sobre eso y algo que cada vez más hace ruido es el hate en las redes, ujú. ¿no? No sé si quieren comentar algo respecto de eso, de las experiencias que han tenido o cómo trabajan con eso, en el caso de que los deportistas con los que trabajan estén expuestos, ¿no? Ujú. Yo tomaría un momentito antes, podemos agarrar lo de los odiadores de las redes, pero antes me gustaría tomar algo porque lo que comentaba Juan Manuel, ese bombardeo que tienen los jugadores y que los ayuda, digamos, a sostenerse frente a los embates que hay del discurso capitalista, porque es eso, de ser mercancía y objetos de intercambio. Uno puede pensar que pasa en el nivel profesional, pero esto que comentaba de los niños, digamos, muestra que eso alcanza también a los niños. La manera en que los padres se acercan y empujan a los chicos al rendimiento, eso se ve cada vez más, digamos. Y hay muchas veces que están alrededor de los alambrados y no sabes cómo detenerlos porque están totalmente identificados, ¿sí? Y con una furia y con una exigencia tremenda que tiene efectos reales. Entonces, creo que la pertinencia y yo les comentaba de por qué a mí me parece que empezaron a llamar a psicoanalistas para conversar de estas cosas, es porque de esos desbordes, todas las teorías que había dando vueltas respecto al rendimiento, a eso no lo abordaban, digamos, de una manera que sea eficaz, ¿sí? En general, y lo que hacían es intentar apartarlos, pero también al mismo tiempo esos padres son los que sostienen a esos chicos, o sea, con lo cual tampoco podés, ¿no? Anularlos. Era ese punto. El otro punto respecto a los haters en particular, por ahí yo nada más he tenido un caso de alguien que tenga, digamos, una prevalencia, digamos, en el deporte de alto rendimiento, que era un boxeador y que pierde una pelea después de haber hecho una gran carrera. Una pelea que él se va, digamos, absolutamente aplastado por esa pelea que pierde, y queda aplastado de tal manera que ya no puede seguir haciendo su práctica, ¿no? Y siendo que la parte, bueno, siempre se da en los deportistas de alto rendimiento ese tipo de comunidades, digamos, por ejemplo, el del gimnasio. En ese caso, esta persona, lo que fue lo de las redes sociales lo terminó de aplastar.
No voy a comentar cómo fue el recorrido para no extenderme, pero sí que él era absolutamente aplastante y hubo que ver qué política se tenía respecto a las redes. ¿Sí? Eso. Bien. Em, Somos contemporáneos y contemporáneas al nacimiento de las redes sociales. Es decir, que estamos aprendiendo a construir un saber hacer sobre esto. Sí creo que hoy es uno de los principales problemas a los que se enfrenta dentro del deporte y del alto rendimiento cuando vos llegás a una competencia FIFA, como es un mundial. Vos llegás y tenés diferentes charlas antes de arrancar la competencia. Y una es que te ofrecen, si el jugador o la jugadora lo pide, poder hacer, ¿se escucha? ¿Sí? Poder hacer un bloqueo de las redes sociales. Ah, ¿Sí? Como para los que somos más grandes, es el cono del silencio de Maxwell Smart, ¿sí? Que baja así simbólicamente para que contra esa jugadora o contra ese jugador pare todo lo que es desenchufan, lo que es ahí la red social. Eso es un caso extremo. No obstante, con el psicólogo, con la psicóloga, con el psicoanalista, es una de las cosas que tal vez mejor se aprenden a hacer en diferentes momentos. Cada vez es más precoz. Hay Yo hoy lo cuento en ciertas edades, es algo a nivel general, después hay que ver en el uno por uno, pero de la sub-17 a la sub-20 hay un cambio paradigmático. De la sub-15 a la sub-17 no, pero de la sub-17 a la sub-20 sí. ¿Por qué? Porque empiezan a rozarse con el éxito masivo. El éxito no solamente trae dinero, sino que trae mucho burbuja de reconocimiento y viene con miles, es un paquete preinstalado que viene con miles de seguidores, con los amigos y las amigas del campeón y de la campeona, con todas esas cosas que también hay que aprender a hacer en cada caso. ¿Sí? Entonces vos ves que a veces esto que comúnmente en el lenguaje del otro se dice, se la creyó, no tiene los pies en la tierra, está mareado o está mareada, bueno, es un sacudón muy grande encontrarse cada vez más joven siendo con este éxito, no diría efímero, pero tan masivo y tan inestable también. Yo creo que no estamos preparados para muchas cosas, ni preparadas para muchas cosas, y tenemos que aprender a prepararnos y a ir elaborando que miles de personas opinen de tu trabajo en tiempo real y que tal vez te equivocaste con algo y te grabaron, hicieron un reel y te lo viralizaron. Entonces, sos el del reel, empezás a hacer el meme y esto que decía anteriormente, que esos jugadores que pasan por eso también es importante trabajar los espacios de intimidad. ¿Qué mostrás, qué no mostrás en las redes sociales? Porque esto que digo preinstalado depende también del uso que hagas, ¿sí? ¿Qué mostrás, qué no mostrás? Generalmente, 20 y pico, las redes están tercerizadas. Están contratados community managers, están contratadas empresas, pero siempre pones, no sé, la copa 3.1 arroba y te metes para espiar, ¿no? En esto que siempre un poquito estamos espiando y bueno, y a veces eso tiene sus efectos. Bueno, ese es un gran tema y por supuesto el tema de los padres, esto está tan idealizado hoy con el tema del fútbol que a veces tiene que ver con contextos, pero les puedo asegurar que muchas veces te encontrás con padres y madres muy difíciles de contextos más favorecidos, podríamos decirlo así. Es decir, que es transversal esto de mi hijo o mi hija el campeón, mi hijo o mi hija la campeona, y es muy orientador esto de qué objeto soy para vos, qué soy para el deseo del otro, qué soy para mi padre, qué soy para mi madre. Hay familias que aprenden a acompañar a ese jugador o esa jugadora con mucho éxito, que aprender a acompañar no es fácil que de tu hijo o de tu hija te vengan a hablar todo el tiempo, como también, esto ahí me acordé a lo que iba,
ese espacio de intimidad, no solamente lo que mostrás en las redes sociales, sino también poder hablar con tu entorno, tu novio, tu novia, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, porque capaz ese jugador o esa jugadora pudo despegarse de eso en ese momento, pero se junta a tomar unos mates con el padre o con la madre y le dice, ¿viste lo que dijo este hijo de puta de vos? ¿Viste lo que subieron de vos? Entonces es un espacio de no poder, de que eso empieza a retornar por diferentes lugares todo el tiempo. Entonces ahí también trabajar en esto que es cierta intimidad en la sociedad de la transparencia con estos espacios, por supuesto, y después es en el uno por uno. Tenemos algunas preguntas y algunas intervenciones. Ojo con lo que preguntan porque después hay que pararlo, ¿sí? Pero bienvenidas las preguntas. Y la respuesta. Bueno, también vamos a invitar a la gente, también vamos a invitar a la gente del Zoom a que pueda hacer llegar su pregunta. Pueden levantar la mano y se les habilita para que puedan hacer esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Me alegro que se hayan encontrado. Nos da mucha alegría eso. Y así que de cuerpo presente. Por otro lado, quería retomar, fueron dando pinceladas muy interesantes de sus experiencias atravesadas desde su práctica y también lo institucional en el caso de Juan Manuel, con distintas experiencias. Me quedó resonando algo que Polo mencionó que se cruza con nuestro tema del año de trabajo, que es el objeto tecnológico, y Juan Manuel hizo también una mención al inicio sobre la tecnología puede ser adictiva, destructiva, dijiste, o puede favorecer. Y algo de lo que iban diciendo también me hizo pensar en que la tecnología, el objeto tecnológico, mucho más hoy que los padres, están presentes en la vida de los jóvenes, ¿no? A través de ese seguimiento en el reloj, en todas las app que aparecen para acompañar, ¿no? Su rendimiento día a día, controlándolo. Es una nueva pareja, digamos, de los deportistas, o no sé si del alto rendimiento, porque por lo que contaba Juan Manuel, hay un poco más de control sobre eso. Bueno, me interesaría un poco tirar del hilo de eso que decías en la introducción, y esto que se puede pensar un poco con el énfasis de la época, que hay menos ideal y más objeto al cenit, digamos. Y después, no sé, en Zoom, ¿cuántas hay? Hay una. Bueno, Sí, hacemos otro, una ronda de las tres intervenciones y... otro costado que viene un poco de la mano de lo que decía Graciela, te iba escuchando y digo, a ver, va a decir lo mismo, que es la cuestión de las apps de juego y su incidencia hoy en el deporte. ¿Alguien más? Sí, en el Zoom hay alguien, no sé cómo... Nico, toma la palabra, Nico. Hola, ¿cómo andan? No sé si se escucha bien. ¿Qué tal? Sí, Nico. Nico, perfecto. Bien. Bueno, primero les quiero contar que hay parte del fútbol cordobés que está orientado por el psicoanálisis, porque también está acá en el Zoom participando un colega que trabaja en Belgrano. Así que bueno, se celebra un poco que la parte de la salud mental del fútbol de Córdoba esté orientada por el psicoanálisis. Por otro lado, me quedé pensando un poco lo que venían comentando en torno a de qué modo esto también nos puede enseñar a nosotros, analistas. Y hay dos cuestiones que todavía no sé bien cómo armarlas, pero por ahí que se me fueron presentando en la práctica. Una en torno a la posición del analista eh, en, eh, en el trabajo con deportistas, por un lado, y por otro lado en las formas de intervenir, sobre todo en instituciones.
porque se subvierte mucho las formas de intervención que uno puede tener por ahí en el consultorio. Eh, y es como si las formas de intervenir realmente tuvieran que ser en acto, en el lugar y eh, totalmente tomados también por dejarse atrapar por lo que el jugador, al menos en las instituciones, necesitan. Eh, es ocupar ese lugar de objeto, tanto para el jugador como para la institución, es un desafío realmente, porque sería muchísimo más fácil por ahí ocupar un lugar más universitario e ir eh, a enseñar o a entrenar ciertas habilidades, digamos, pero ocupar el lugar de ser un objeto para el otro y dejarse tomar por eso en cada caso particular es un desafío eh, interesante y que uno no sabe qué deriva puede tener eso, tanto a nivel del rendimiento deportivo como al nivel de la cotidianeidad que pueda llegar a tener en la vida de ese sujeto que está ahí, digamos. Eh, y por ahí lo pensaba también orientado en torno a las jornadas de Leol que van en torno al consentimiento y el rechazo, a qué formas de intervención podría haber con jugadores donde no se consiente mucho al- a un trabajo con un analista en instituciones, pero que al mismo tiempo la demanda institucional empuja a que se trabaje con todo el mundo. Y sobre todo tomado en torno al tema de prevención de lesiones, que es algo que aparece mucho, que ahí un poco lo mencionaba Juan. Bueno, eso, no es tanto una pregunta, sino por ahí ir comentando algunas cosas que me fueron surgiendo en torno a lo que fuimos escuchando. Gracias. Gracias, Nico. Nico es parte del equipo, trabaja con un plantel de fútbol profesional y la verdad que se agradece su intervención porque es muy precisa la pregunta que nos hace. No sé si la vamos a responder, pero podemos decir algunas cosas. Bueno, tenemos tres intervenciones. No sé si alguno de los dos quiere tomar la palabra. Vos decime, ¿eh? Creo que Tranquilo. No, dale, Después tenemos tengo para tiempo y Bueno, hay buen clima. del objeto tecnológico, sí, hoy vos tenés que la visión no se apaga nunca, porque hoy ya entrenás con GPS. Es decir, te tira no solamente cuánto corres, sino que además vos tenés 6 zonas diferentes de frecuencia que tiene que ver con zona 1, con zona 2, con zona 3, con zona 4 y se requiere un mínimo de cada zona. Es en tiempo real cuando vos estás entrenando. Eh, pero hay que saber hacer con esto y con la cifra, por eso el alto rendimiento no es para cualquiera, pero sí es detrás de esa demanda qué hay en cada jugador y en cada jugadora. Por ejemplo, a mí me llegó un jugador, es un jugador que se está teniendo del fútbol de Europa, que después que terminan los partidos te mandan a tu WhatsApp la ficha de las estadísticas tuyas, de tu propio rendimiento, lo que está en el GPS, te lo mandan, ya es así, ¿sí? Ya es así. Y le pedían un poquitito más en uno y un poquitito más en otra, y lo traía esto, y detrás, ¿qué había? Había que él se sentía también inseguro en que no solo vean esto, sino que él tenía todo un tema con jugar. El mayor pedido y lo que más le costaba era la exigencia de saber siempre antes que le llegue la pelota a quién le tenía que dar el pase. Siempre. Esto, fíjense que hoy se trabaja mucho y está muy bien esto de antes de que te llegue empezar a ver alrededor, que es lo que se llama visión periférica, que está muy bien, pero es imposible saber siempre antes de que te llegue la pelota a quién se la vas a pasar. Entonces, Siempre era. el siempre, ¿qué fue lo que trabajamos? Saber jugar en esos momentos. El fútbol tiene un 30,
Digo, el fútbol después lo podemos llevar a cada deporte. Tiene un 30% de jugadas, un 40% de jugadas, estoy poniendo una cifra, sí, pero eso está estudiado, en que te llega la pelota y no sabes a quién dársela. Entonces, la cosa es, cuando te llega, ¿qué haces? ¿Pedís el cambio? ¿O te quedás adentro de la cancha y aprendés a jugar sin saber? Y ahí es donde empiezan a salir las gambetas, ahí es donde empieza a engañar al otro, ¿no? Que es tan importante en el juego, saber engañar por un rato al otro. Entonces, ahí detrás del objeto tecnológico, ¿cuáles son? Esos mandatos que van más allá de, hoy por hoy los entrenamientos, hay casi muy buenos atletas que hay ahí detrás. Bueno, ahora después seguimos con las otras, pero si no me sigo extendiendo. Una cosita, ya te paso la. Em, También es cierto que los mercados de pases cada vez más toman en cuenta los GPS y las estadísticas Ujú. generales a la hora de decidir a quién le van a bajar la cantidad de billetes que vale un jugador. No es solo ese jugador me gusta o no me gusta, sino que se analiza toda la ficha técnica y no es solo en el fútbol, ¿eh? Esto, Ujú. el básquet hace punta, el rugby tiene toda la estadística en el mismo plano casi que el básquet y el fútbol, así que realmente cuando se cae un pase de alguien que tenía mucha expectativa por ir de determinado lugar a otro, por lo que fuese, por las estadísticas, se le revela generalmente hasta dónde es un bien de cambio, ¿no? Ujú. Sí, puesto con el tema del objeto tecnológico en particular, el problema para mí del objeto tecnológico es cuando el sujeto es reducido a la cifra. Entonces, ahí tenés dos cuestiones. Una que está en el seminario 10, que se pregunta hasta dónde van a ir las imágenes. Se pregunta Lacan, todavía no estaba tan mostrado como ahora, y qué efecto tenía de extrañeza en las personas, porque de hecho, él dice todas esas tribus que cuando les llevaba una foto de sí mismos sentían que les robaban algo de ellos. Decía, bueno, no crean que es tan primitivo, hay que ver a dónde llegan esas imágenes, y hoy es un hecho. Nos estaba contando Juanma el efecto que tenía sobre los jugadores la llegada de esas imágenes y ser hablado por otro. Entonces, en ese aspecto funciona y hay que ver de qué forma se trabaja con eso por los efectos que causa. Porque muchos de los problemas que hay cuando se producen esas angustias, digamos, nosotros por ahí en psicoanálisis lo sabemos bien, que es el acting out, el pasaje al acto, es la angustia misma. Desde ese punto de vista, eso sería lo que podría comentar, y podría comentar un poquito, solamente así como muy breve, que el efecto sí de trabajar con, con el tema del GPS, digamos, también produce una ilusión de control. Digamos, que esta es otra cosa, ¿no? Esta noción actual del sujeto transparente, suponer que como yo sé tu rendimiento, entonces te digo y vos vas a poder cambiarlo. Y creo que Juan me está ubicando algo muy interesante, que es que, bueno, a veces no se sabe. Aguantar ese, a veces no se sabe, y ver qué se puede hacer. Eso. Tenemos dos intervenciones más del auditorio, les paso Ahora al que caso. falta una, Ah, porque está lo de las aplicaciones del juego. Lo de las aplicaciones del juego, mira, vos sabés que en eso que comentabas, Ana, nosotros estuvimos trabajando también sobre el tema del seminario 16, por el tema de cómo funciona el tema de la apuesta, ¿sí? Y lo que se juega en el juego, que es una apuesta que se pierde al inicio, ¿no? Y que se busca un lugar en el campo del otro. Yo lo que estuve pensando respecto a eso, más allá de algo que en su momento escribí para una revista, no importa ahora, no viene al caso, sobre la manera que aparecía el juego contemporáneo. Este, mm, el problema que hay con las aplicaciones de juego es que ya creo que hasta la influencia sobre ciertos deportistas es que empieza a moverse un dinero por fuera que les permite mantenerse, y entonces ellos empiezan a veces a maniar el juego. ¿Se entiende? Para poder seguir. Eso pasó mucho en el tenis, digamos.
que empezaron a amañar el juego, pero porque con eso se sostenían para poder seguir jugando, ¿no? Entonces son las paradojas que se producen. Eso creo que fue, si estabas pensando en eso, ¿no? Nada más, eso. Tenemos 3 intervenciones, Lucas Manuele, José Lachevsky y Germán Schwinn. ¿Lo vas a tomar? Listo. Les agradezco la presentación, un gusto escucharlos y la transmisión que hicieron. Y quería hacer una pregunta, creo que vos, Juan Manuel, hablaste también cuando te presentaste de los eSports. Y quería traer algo de eso, a ver si nos podías transmitir, porque en la mesa los tres traían la cuestión del cuerpo, la cuestión de la escena, la cuestión del ideal, del imperativo, y vos, en particular en el trabajo, la importancia de la presencia del cuerpo del analista ahí, cuando hablabas de que bajaban a tomar mate, la transferencia, lo libidinal. Bueno, ¿qué podés contarnos, qué podés transmitir, o lo que venga trabajando también el Ateneo, respecto de la cuestión, de estas cuestiones, en lo que es los eSports, donde es estos trabajos, estos deportes que son en la virtualidad? Bueno, eso. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que muy, muy buena la mesa. Leí el libro, ni bien salió, me lo trajo Jorge fresquito, así que los vengo siguiendo. Bueno, venimos muy futboleros, pero también estamos en una semana de Gran Premio de Fórmula 1 y tocaron algunos temas que me resonaron, como por ejemplo la cuestión de los haters, que la institución Fórmula 1 tuvo que salir a defender a los 2 pilotos que chocaron el fin de semana pasado porque tuvieron una avalancha de haters por el hecho de haber chocado. Y también, sigo con la Fórmula 1, el tema de la telemetría, ¿no? Que es que miden cada movimiento, cada pisada de pedal, movimiento de volante que hacen, y lo comparan con el compañero de equipo, que es el peor enemigo de cada piloto, ¿no? Que es una locura, ¿no? Uno piensa en cualquier otro deporte que el compañero es el que lo sostiene, el que lo alienta. En el caso de Fórmula 1 es el mayor enemigo, porque tienen la misma máquina, entonces deberían tener el mismo resultado. Y la comparación siempre es entre ellos bueno, para ver cómo prospera la cosa. Y volviendo al fútbol, pasión de multitudes. Hay una cuestión, Jorge hablaba de la cuestión, Polo, del tema de la mercancía, y hay, veo, 2 momentos de descarte en el fútbol. Uno del que no se habla mucho, pero me ha llegado en el consultorio, el descarte de las inferiores, que es realmente tremendo, con efectos devastadores para los pibes, porque bueno, para el que no sabe, generalmente los chicos de inferiores van a vivir a pensiones, son del interior, son de distintos lugares del país, y dejan la familia a los 12, 13 años, van a una pensión del club. Y así van, bueno, sabrán cómo es la cuestión, van escalando hasta las distintas divisiones superiores, y a fin de año aparece una lista de quienes siguen y quienes no siguen. Y por ahí chicos que tuvieron 5 años viviendo lejos de la familia, pensiones y demás, sin ningún motivo aparece en la lista a fin de año de no sigue. Los efectos son dramáticos, dramáticos. Porque también una apuesta de ellos, de sus familias, etcétera, y generalmente no tienen ninguna explicación, que son literalmente descartados. Y por otra parte está el descarte, que es más natural, del retiro, que también tiene efectos muy fuertes sobre todos los deportistas, los futbolistas en particular, pero en general, porque como decían, están acostumbrados a una vida con determinados privilegios, con acceso a un goce del reconocimiento, del dinero, de no pagar las cuentas porque son reconocidos. O sea, en muchos casos, gente que termina sus carreras y no saben desenvolverse en la vida, porque siempre han sido invitados, siempre
En un aeropuerto, el club o un empleado del club se hace cargo de los pasaportes. Son verdaderos inútiles de 30 y pico de años. No, no, me consta claramente eso. Y no saben salir a la vida porque dejan de ser conocidos, van a un restaurante, ya no están en el candelero y tienen que pagar sus cuentas, por ejemplo. Y así, bueno, con fenómenos de depresión, clínicamente bastante severos en el retiro. Así que creo que hay muchas puertas para que los psicoanalistas nos ocupemos o pensemos todos estos momentos de los deportistas, desde los que no llegan hasta los que llegaron y se tienen que ir, y los que están en el transcurso de sus carreras. Mientras le llega ¿hay alguien en el Zoom que quiere preguntar? Habilitar. No sé si Aquí estoy. Bueno. Aquí estoy, hola. Para que vamos ahí. Aquí, aquí en el Zoom, acá en el Zoom. Hola, ¿qué tal? Primero, bueno, muchas gracias por recibirnos ahí en La Plata. Me complace ver a muchos amigos por ahí y bueno, muy orgullosa que nuestros colegas estén representando a este grupo de gente que se nos ocurrió hacer toda la investigación y seguimos apasionados junto con la pasión deportiva como el primer día. Quiero tomar lo que decía José, justamente una de las razones de ser de tomar el psicoanálisis en relación al deporte era ubicarnos en estos intersticios que José decía que no son los más, los favoritos por la gente, digamos, los altos rendimientos, en el exitismo, es donde se encolumnan las terapéuticas o los apoyos motivacionales. Nosotros tenemos una gran división entre todo lo que son las corrientes que dependen del yo y entonces la voluntad se hace ver y entonces tenemos una serie de orientaciones psicológicas motivacionales y el psicoanálisis que, digamos, nuestra razón de ser son los fracasos, los tropiezos, preparar para el retiro desde el primer momento, porque a diferencia de otras corrientes, nosotros ya sabemos que en el horizonte está el no todo, está la castración, para decirlo globalmente en nuestros términos. Eso nos da una gran ventaja en los trabajos de equipo, individuales, porque contamos con ese dato, pero no dato como una contingencia más, dato de estructura. Y eso es muy importante a la hora de pensar el deporte, pensar el deportista, pensar el equipo y pensar en cómo insertarse en relación a eso. Justo nos agarró un mundial con Juanma y nos agarró el primer partido de Argentina contra México, que no sé si recuerdan, perdió Argentina y Scaloni tuvo una posición muy relajada en relación a eso. Juanma, por ahí podés retomar ese hecho, porque nosotros, digamos, lo ubicamos como una posición clave en relación al devenir posterior. Con el diario del lunes lo podemos ver más nítidamente, pero sin el diario del lunes nosotros también vemos nítidamente que es una posición conveniente en la medida que, como decíamos antes, algo de la presión, del exitismo, de la promesa de la infalibilidad y del todo no es lo más, ¿cómo decirlo?, alineado al sujeto que nosotros, digamos, que se presenta. Así que quería decir esto porque lo que José dijo realmente marca para nosotros la divisoria de aguas y te diría la razón de ser de un psicoanalista en relación al deporte en los diferentes estamentos que estamos pensándolo. Gracias. Hola, sí. Voy a empezar con una digresión, digamos, sí. A mí me alegra mucho encontrar a Jorge y a Luis, colegas y amigos acá. Ellos me han ayudado a mí, porque yo soy un deportista de alto rendimiento negativo. Entre el año 2000 y el año 2014 me ayudaron a llegar a un récord que ni Roger Federer pudo obtener en el tenis, que todos los sábados
durante 14 años, sin faltar una sola vez ni lesionarme, perdí todos los partidos. Entre esos jugué algunos con ellos, así que les agradezco. Ahora, yendo a la cuestión. Se mencionaron tres cosas que a mí me parece. Luis decía jugar por jugar. ¿Sí? Hablaba de esa expresión, jugar por jugar. Vos, Jorge, mencionabas la cuestión de la función de los ideales. Y Juan Manuel, vos mencionaste la voz imperativa del super yo. Reflexionaba mientras los escuchaba. Yo decía, los ideales funcionan hasta que algún ideal se cae y deja de funcionar como tal y se transforma en una insensatez. ¿Sí? Parece que ese ideal lo sostenía en algo. Todas las terapias referidas a la voluntad, a poner voluntad, a la fuerza del yo, refuerzan hacia ese lado. ¿Sí? También la cuestión del error cognitivo, también va para ese lado. En el caso, o sea que tenemos una insensatez posible, la caída del ideal. En el caso del super yo, el super yo, la voz imperativa del super yo, de por sí, el super yo es un agujero del cual salen frases insensatas. O sea, más desprendido del sentido todavía, más cercano a lo pulsional. Es otra insensatez. Y jugar por jugar, en un cártel estamos con Luis Martínez y leíamos la otra vez en el seminario de identificación, Lacan dice, en el significante no hay principio de identidad. Entonces, ese jugar por jugar, el segundo jugar no es un sinónimo del primer jugar, no es la misma palabra. Entonces es otra insensatez, jugar por jugar. Si hay tres insensateces, la intervención de los analistas con esas insensateces, ¿no? Bien, bueno. Eso arranca. Ahora que queda una pregunta más, la última, contestan ellos. Porque fui testigo del récord de Germán. No he jugado con ustedes, pero sí con él. Sí, jugar. Y tiene además una virtud reconocida por vos, Jorge, que es imposible leerle el golpe. El momento del armado del golpe es imposible saber. Bueno, muchas gracias, muy jugoso. Yo también he jugado al tenis, así que me sentí identificado con varias cuestiones. No, en principio, me gustó escuchar todo el tiempo, más que psicoanálisis y deporte, psicoanalistas y deportistas. Porque eso a mí me dio la impresión de alejarnos de la posibilidad de pensar un psicoanálisis aplicado. Eso me gustó. Después se me ocurrieron, con respecto a lo que decía Luis, de la angustia, ¿no? Como por ejemplo, como zona de intersección, creo que Luis lo planteaste. Angustia en psicoanálisis y deporte como zona de intersección. Me acuerdo de un ejemplo que creo que se van a acordar, muy conocido, en donde hubo un concepto de psicoanálisis que desembarcó del cielo y cayó en su cuerpo, que fue Guillermo Coria. Guillermo Coria lo reportearon desde su cuna hasta la final en Roland Garros 2004 y decía que él quería ganar Roland Garros. Y el tipo, a 2 minutos de ganarlo, se acalambra. Si Freud estuviera vivo, diría los que fracasan al triunfar. Maravilloso. Juan Manuel, 2 cuestiones cortitas. Ese porcentaje de un 30-40% de jugadores que no saben a quién pasársela, yo creo que en la selección argentina se resuelve porque se la pasan a Messi. Es fácil, se la dan a Messi. Y después, felicitaciones por el gol que hace tu padre en 1974 en el Mundial de Alemania a Brasil. Tiro libre. Tiro libre. La destreza en ese pie derecho no la vi nunca. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Por eso. Bueno. La última de todas, allá, cortita. ¿Hay más en el Zoom? Bueno, hay una más. Bueno, Hay una. agradecerles también la mesa, la propuesta. Abre una interesante perspectiva para empezar a pensar.
Y hablando de eso, me quedé pensando justamente en la cuestión del objeto tecnológico. Ahí, Juan, traías una interesante viñeta de alguien que pudo engañar, ¿no? De un sujeto ahí que pudo hacer algo. Pero me parece que la cuestión de las aplicaciones en la espalda trae un panorama de una dificultad enorme. Pensaba en una cuestión del orden de una escopia de los cuerpos, ¿no? Sí. En esa división en 6 zonas, ¿no? En la relación en la que puede entrar cada sujeto, cada parletre, con esa relación al cuerpo. ¿Y qué pasa cuando para alguien eso se le vuelve un todo y no puede engañar? ¿No? Se viene una época que realmente va a traer enormes desafíos y me parece que ese me pareció un punto realmente interesante. Gracias. Gracias por la pregunta. La última pasada por el Zoom, fueron tomando notas, ¿no? Sí, 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 fuimos. Bueno, ¿habrá más? La pregunta de la del Zoom, no sé. En el Zoom había alguien. ¿Fernando? Fernando Álvarez, habilita tu Sí. micrófono y pregunta. Hola, ¿me escuchan, muchachos? Fernando Fiore, compañero de ustedes. Fernando Fiore. Primero, lo que pasa es que puse mi segundo nombre, que no es frecuente que lo vean. Primero, felicitarlos, la verdad, la transmisión entre la articulación de los temas que venimos trabajando fue maravillosa. No, simplemente decir, en un momento me desconecté, retomaba lo que dijo Nico sobre la posición del analista y su lugar de semblante, de objeto a nivel de las intervenciones en la institución y en el deporte. Y quería agregar que hoy los entrenadores, nosotros lo hemos leído en el texto de Labridí, ¿no? Pero hoy los entrenadores se dieron cuenta que también tienen que hacer semblante de objeto. Quizás no lo puedan explicar, nosotros le podemos dar el argumento teórico, pero cuando, por ejemplo, De Paul cuenta en una entrevista que Scaloni los trata a cada uno de manera diferente y que él se dio cuenta, Scaloni se dio cuenta que De Paul es un tipo afectuoso y que le interesa mucho hablar y que entonces a veces lo llama y se pasan 1 hora y media hablando de nada que tenga que ver con el fútbol, pero simplemente eso le hace muy bien. Me parece que ya ahí hay algo de esa posición que se pone en juego, de esa posición de semblante, que habilita a pensar que nuestra práctica tiene mucho sentido ahí. No sé si están de acuerdo o no. Bueno, ahora vamos a... Bien. Arrancamos. Sí. Bueno, muchas gracias Bueno, y un abrazo grande. perfecto. Gracias, Fer. A ver. Arranco yo. Dale, arranca. Quiero Arranca cierto tranquilo. poquito. Dale. Lo que vos señalabas de la Fórmula 1 es tal cual. Se fogonea mucho la lucha imaginaria, constante entre uno y el otro. El peligro es, a ver, se fomenta ese tipo de lucha para sacar lo mejor. El tema es que se puede caer, están a 2 pasos de caer en Caín y Abel todo el tiempo. Fíjense, recomiendo el documental de Ayrton Senna que está en Netflix, lo que pasa entre Senna y Prost. Eran los compañeros de equipo y no se la voy a spoilear, pero uno le rompe el campeonato al otro rompiéndole el auto. Terminan justamente en eso, por eso hay un fino equilibrio. Con respecto al descarte en las inferiores, en AFA lo que hacemos es cuando viene una lista, que todas las listas es quién está dentro y quién no, se da una explicación, ¿sí? Sabemos que hay, lo decimos muchas veces, sabemos que tenemos un tiempo acotado porque cuando vos le decís a un jugador o a una jugadora que no va a un mundial, cuando le decís que no va a un sudamericano, rápidamente la angustia, el enojo o lo que tome a ese sujeto rápidamente bloquea, pero se le da las explicaciones
de por qué, primero, por qué estuvo adentro, ¿sí? Como verlo vivo que hay. Después, por qué bajo ese criterio no alcanzó para ir ahí, y muchas veces lo que ponemos en ese momento, que a veces son ejemplos de consuelo, pero ahí el consuelo también sirve, es esos jugadores que tal vez quedaron como en reserva y que después terminaron incorporándose a un torneo, o que tal vez no le tocó en ese torneo, pero en el próximo sí pudieron incluirse. Fíjense las listas que muchas veces hay recambio. Entonces, se da una contención. Afortunadamente, y gracias al trabajo y a la concientización, supónganse, hoy es 23 de mayo y cerraba el libro de pases. Se dejaba libre al jugador el 22 de mayo. ¿Cuál era el fantasma que había en diferentes técnicos? Porque no todos los técnicos lo hacían, pero el fantasma era: no vaya a ser que dejo libre a este jugador, tiene tiempo para probar, se queda en otro equipo, la rompe, y lo primero que van a preguntar es ¿qué técnico lo dejó libre, de qué equipo? Porque mira el jugador. Es como, fíjense, esa lógica que muchas veces estaba. Lo que hoy se intenta hacer es que cuando un cuerpo técnico sabe que un jugador o una jugadora no va a seguir, muy especialmente en inferiores, no va a seguir, se lo avise con tiempo para que pueda ir a probarse a otro club y no cortarle la carrera, ¿sí? Entonces, ese punto de contención. Con respecto a lo de los esports que vos preguntabas, en el equipo que yo trabajé durante mucho tiempo es Isurus Gaming, que está fundado por alguien de La Plata, Facundo Calabró, y también por Juan Sisterpiller, y lo que ahí se da también es, entre otras cosas, es que esos chicos y esas chicas se arman un mundo a partir de ese juego, que muchas veces los que antiguamente se llamaba los nerds, que estaban todo el tiempo metidos adentro de una habitación jugando a la computadora porque la mamá o el papá los llevaba al club y no se incorporaban, no les gustaba ningún deporte, que no. Eso es algo que los reintroduce nuevamente, y a partir de ahí se hacen un nombre, tienen amigos, tienen seguidores, consiguen pareja, pueden ganar dinero. Entonces ahí hay todo como una torsión con respecto a lo que era anteriormente. Por supuesto que también están sus síntomas que se van tratando, y este punto que el cuerpo no está presente. ¿Qué tipo de cuerpo estamos ahí hablando? Pollo, ¿no? El sentido del humor siempre es necesario. Esto que vos dijiste y cómo pudimos relajar, esto también es muy importante en los torneos donde está la rutina, donde están las caras largas porque no juegan o porque se extraña a la familia o porque eso es tan importante eso. Si después hay una anécdota, si después hay tiempo, cuento una anécdota que nos pasó en un vuelo que casi se cae el avión, y cómo ahí estuvo el sentido del humor y esto de engañar al otro. ¿Sí? Esto de lo escópico que os decía, esta mirada del ojo de Dios, ahora no se cierra. ¿Cómo hacer para poder engañar al otro siendo el rival? Una gambeta, poner la mano para aguantar la pelota, poder darse el tiempo de comprender, el tiempo lógico de comprender. Esto es ver y concluir. El tiempo lógico de comprender es súper necesario, y que hay que introducirlo, que no se necesitan 15 sesiones, 200 sesiones, ni el fin de análisis. No, con una sesión donde se pueda ver y se pueda entender por qué ese entrenamiento salió mal o qué es lo que se esconde detrás de esa cifra para esa persona, muchas veces sirve engañar al otro. A ver, un rasgo clínico de muy buen pronóstico es cuando ese niño o esa niña puede engañar al otro, ¿no? De muy buen pronóstico, cuando puede empezar a engañar al otro, cuando puede empezar a salir de la mirada constante de lo que es el padre y de lo que es la madre, y puede empezar a mentir, que eso también es súper necesario. El sentido del humor y la insensatez del ideal es esto de: una cosa es trabajar la visión periférica y empezar a adaptar tu juego mirando, que buenísimo, y otra cosa es tenés que saber siempre desde antes que te lleve la jugada a qué es, ¿no? Como la insensatez ahí lo había tomado y se pudo trabajar puntualmente con eso. Fin. Está bien. No, yo tomaría una cosa que quedó de Nico y que va también por el lado que retoma Fernando,
que es las intervenciones, porque nosotros estamos acostumbrados, porque nuestro dispositivo es así, que en general la gente viene y habla, y en ese hablar, digamos, es tocado por algo de lo que dice, y esa división se pone a trabajar. ¿Está bien? Pero hay otro tipo de intervenciones que va más por la vía del acto, ¿está bien? Y que a veces son intervenciones muy puntuales y mucho más sutiles, desde retirar una mirada, bajar un tono de voz, ¿sí? Incluido poner una mano en un hombro, ¿sí? Son pequeñas intervenciones que tienen una lógica donde se utiliza de alguna manera eso que ellos han querido ubicar con el tema del semblante. Ahora, la diferencia es cuando Fernando piensa si los entrenadores se dieron cuenta de los semblantes. Yo diría, en realidad, el ser humano siempre se dio cuenta de los semblantes. De hecho, las máscaras aluden de alguna manera al uso de semblantes. Y, digamos, se puede ver semblantes trágicos, incluidos semblantes cómicos, que es lo que nos está contando un poco Juanma. El asunto es desde dónde se utilizan esos semblantes. Esta es la diferencia que hace a nuestra práctica. Porque nosotros somos muy respetuosos y cuidadosos con los semblantes. Porque alguien puede utilizar un semblante para un fin personal, por ejemplo. Y eso ya es otro tipo de intervención totalmente distinta. Digamos, el uso de los semblantes para los psicoanalistas es un uso que está en pos del cambio de posición subjetiva de alguien, que alguien pueda hacer algo con eso. Por eso es tan importante poder vaciarse de tus propios ideales e intereses, ¿sí? Lo cual no es algo puro, pero bueno, se va hacia ese lugar, que nosotros lo llamamos también el deseo del analista, ¿no? O sea, es intervención. Entonces, en eso yo diría, está, como dice Nico, muchas intervenciones, creo, yo las he escuchado más en ellos porque son los que más trabajan con grupos, con ciertas intervenciones utilizando la contingencia a partir del mundo de los pequeños objetos o de los pequeños gestos, voy a usar esa expresión, gestos, que no es la jaculatoria, ¿no? Es algo que nosotros en psicoanálisis tanto hablamos. Hasta ahí eso, no voy a decir mucho más. Después, respecto a algo que dijo Betty, que retomaron y que va en la vía de lo que ubicó José, es cierto, nosotros en psicoanálisis, como no trabajamos en torno, digamos, con una noción de rendimiento y éxito como tal, en eso tenemos una ventaja comparativa a la hora de intervenir porque no quedamos tomados por esa orientación, ¿no? De buscar cuerpos que producen, como está en uno de los artículos, dice el de Matos. El de Matos, por ejemplo, que hace alusión a la colonización de los cuerpos, ¿no? Dice el deporte y la colonización de los cuerpos. Es interesante eso, ¿no? Porque muchas de las marcas intentan colonizar los cuerpos para poder crear más consumidores. Bueno, nosotros por ahí, digo por ahí porque a veces podemos ser tomados por eso, tampoco quiere decir que no, pero no es hacia donde estaría la intervención eficaz del psicoanálisis, ¿no? No sería esa. Y en ese aspecto creo que el juego de engaños, dar lugar, como dice Juanma, el juego de engaños es un poco poder tramitar eso trágico en algo a veces cómico. Eso. ¿Querés contar la anécdota y nos vamos? La del avión, Y sí, bueno, nos quedamos. estábamos en Nueva Zelanda, estábamos bajando y Nueva Zelanda es muy lindo, pero hay mucho viento. Entonces estábamos yendo de un lugar al otro y estaba muy complicado el vuelo, pero muy complicado el avión con los tres tipos de movimientos. Así, así y así. Entonces es una licuadora, pero las tres hacían, los tres movimientos. Entonces estábamos todos al principio, ¿qué se hace? Al principio, jajaja, te asustaste, te cagaste, que esto, que lo otro, estábamos así, hasta que se empezó a mover mucho, y cuando se empieza a mover mucho, hay silencio. Claro. Hay silencio, empiezan a venir los llantos, empiezan a venir los rezos, que empezó realmente a moverse el avión, y me acuerdo que estaba con dos compañeros, uno del cuerpo técnico y otra persona del cuerpo médico. Me agarra la mano, yo transpiraba más que él, me agarra la mano y me dice, qué frágiles somos, nos vamos a morir. Agarra
La otra persona que estaba al lado también. Entonces le agarro la mano, me corro, realmente era mucho lo que se movía el avión, le agarro le agarro la otra mano y le digo, ustedes pueden decir que se murieron al lado del psicólogo. Con eso se rieron, pero eso fue lo que a mí me orientó también para salir de mi propio miedo, de Claro. qué era lo que estaban necesitando justo en ese momento, que es esta ductilidad del analista, que a veces usa el humor, a veces va más por un lado de liberación, otros lados es más para marcar la ley. Entonces es esa anécdota. Después cuando bajó el avión, bueno, había una parte del vuelo que estaba duro, otro que estaban llorando, otro que estaban devolviendo y se empezó a repetir el chiste. Te vas a morir a lo del psicólogo, te vas a morir. Y eso quedó como parte de... Pero bueno, es también cierto que te va orientando ahí y que no hay un saber preestablecido. Qué poder de repentización, dicen ahora. Qué miedo tenía. Bueno, les agradecemos la presencia, la participación y ahora más. Abraham. Gracias.